Hola, hola, ¿cómo están? El equipo de S&S en movimiento nuevamente. Hoy día vamos a tratar un tema que me parece bastante entretenido y tiene que ver principalmente con los miedos o temores que tienen los expertos en prevención. Nosotros con el equipo hemos recopilado al menos 5 miedos que creemos que son los más importantes, de manera que me parece que sería bastante interesante también saber cuáles son los miedos, perdón, de los suscriptores. De manera que si quieres unirte a esta conversación, te sugiero que te quedes con nosotros. Bueno, el primer miedo, que creo yo que es el miedo más importante que tienen todos los expertos en prevención de riesgo, yo diría que el más transversal, sería el miedo de tener un accidentado fatal, ¿ya? Creo yo que ese es el más importante, digamos. ¿Qué opinan ustedes, chiquillos? ¿Coinciden conmigo de que ese sería el miedo más importante o hay otro miedo más importante que ese? Yo creo que sí, el accidente fatal es una de mis preferencias de decir así como chuta, esto de verdad me da miedo, me altera. Sí, El no, O sea, accidente así como, fatal. como actuar frente a un accidente Sí, grave fatal debe ser complicado. A mí no me ha tocado, gracias a Dios, sí. y ya. después las consecuencias también, que son Pero preocupantes. qué creen ustedes que pasaría, digamos, si es que ustedes llegasen a tener un accidente fatal? ¿Qué pasaría? ¿Qué creen ustedes? O Bueno, sea, antes de ir con eso, mencionarles que yo ya tengo la experiencia. Es decir, y en esto hay que ser bien franco, yo ya he tenido casos de accidentes fatales. Por lo tanto, ya sé lo que se siente y ya ha pasado por esos ripios. Pero, ¿qué creen ustedes que no lo han tenido? ¿Qué se siente y qué puede pasar con un accidente fatal? ¿Qué creen ustedes? o sea, bueno, primero que vienen auditorías por todos lados, está el tema de la salud del trabajador, una persona que va a dejar de estar ahí, que va a haber como una sensación de inseguridad por todos los trabajadores, la gerencia nos van a apuntar a nosotros, nos van a mirar así como ya, ¿y ustedes dónde están? ¿Qué hicieron? ¿Qué han hecho? Entonces se viene como todo un mea culpa bien difícil y bueno, y hay otro que es el tema de la responsabilidad penal y civil, pero Ya. eso es otro de los miedos No, no, de las pero confusiones a que ti hay, como ¿no? experto en prevención, ¿qué crees cuál es tu mayor miedo, digamos, respecto de tener un accidente fatal? O sea, la ¿Qué es lo culpa que igual, crees tú que te podría pasar? que me podría pasar, pero Sí. en qué sentido? O sea, No sé si es que llegase, por ejemplo, yo el máximo miedo que tenía era que todos me apuntasen con el dedo, ujú, que la culpa, todo, la Sí, es la culpa, el culpa, sentimiento de sí, culpa respecto al sí, trabajador, etcétera. yo creo que sí, eso es lo más es fuerte. la Para mí culpa. también sería la culpa. Porque Exacto. en cuanto a responsabilidad civil y penal, he ido a capacitaciones y sé que el asesor en prevención de riesgos no, o sea, si está bien documentado toda la gestión que ha hecho, no debería enfrentar cárcel o... Ya. O sea, bueno, es importante señalar lo siguiente. Yo ya pasé por un caso de estas características y no una vez, sino que dos veces, ¿ya? Una como asesor de un organismo administrador de la Ley de Accidentes del Trabajo, porque trabajé en uno de los organismos administradores, y otra como asesor no directo, sino que yo era la contraparte técnica de una empresa. Es decir, esta empresa tenía su jefe de departamento de prevención, tenía su experto en prevención de riesgo residente, y yo básicamente era quien auditaba y controlaba que el trabajo del departamento de prevención se ajustara a la normativa legal vigente.
Y a este respecto tuvimos también un accidentado que fue el año pasado. Fueron 4 trabajadores fallecidos y fue bastante fuerte para mí. O sea, yo creo que... Ahora, ¿qué pasó en la empresa en ese momento? En ese momento lo que sucedió fue que la empresa, lejos de todo lo que yo pensaba que podía pasar, de que empezaran todos a recriminarse, a apuntarse con el dedo, etcétera, empezaron todos básicamente a hacer una introspección y a decir, bueno, desde mi perspectiva, ¿qué fue lo que yo hice mal? ¿Ya? Porque cada uno tiene su grado de responsabilidad, no es que únicamente el experto en prevención, que es como lo que nosotros siempre nos llevamos a la cabeza. Si toda la gestión preventiva depende de mí, por lo tanto yo soy el responsable, etc. Exacto, es la culpa. Y no tiene que ver con eso, es decir, todas las empresas tienen un tipo de organización distinta, tienen un grado de compromiso con la gestión preventiva distinta, algunos están más en pañales que otros, y esas variables hacen que uno básicamente vaya entendiendo que no es responsabilidad del experto en prevención el 100% del accidente. Si bien es cierto, va a haber culpa y hay cierto nivel de responsabilidad dentro de un accidente del trabajo, es un porcentaje, yo diría, del experto en prevención, no sé, por ponerlo en términos porcentuales, un 10%, no más que eso. Todo lo demás depende de la organización. En definitiva, lo que me pasó a mí fue básicamente después del accidente, cuando todavía estábamos como un poco aletargados, ¿verdad? Se hicieron las notificaciones legales, ¿verdad? A los organismos administradores, y en ese momento empezamos todos básicamente a hacer más contención, Claro. a tratar de entendernos, y los mismos organismos fiscales llegaban y no llegaban apuntándote con el dedo ni nada, sino que involucrándose un poquito y poniéndose en el lugar de uno. Claro. ¿Ya? En ese sentido, siento que fue un poco distinto a lo que uno pensaría. Sí, porque uno piensa al tiro que todo va a explotar en contra tuya, que Exacto. en verdad uno tiene la culpa del 100% de la vida del trabajador. Exacto. O sea, Ahora, hay que entender, las estadísticas oficiales de hace como 3 años atrás era que habían 500 accidentes al año, 500 y tantos accidentes al año, es decir, más de un accidente, 500 accidentes fatales por día, es decir, más de un accidente fatal al día. ¿Te fijas? Es decir, por este proceso es más común de lo que uno cree, y nosotros estamos aquí precisamente para eso. Pero no nos vamos a evitar del día a la mañana que esto siga sucediendo. claro. Es decir, en los años, por ejemplo, en los años 90, que fueron las primeras estadísticas que se sacaron en el país, era una verdadera carnicería. Estaba ahí hablando de una masa del 25% accidentada, una masa laboral. Es decir, es una cantidad pero enorme. O sea, hoy día las tasas están en el 4 punto algo. Sí. Imagínate en un 25% la cantidad de muertos al año que habían. Por lo tanto, ahí yo creo que básicamente hay que tratar por todos los medios de evitar el accidente fatal. ¿Ya? Claro. Por ahí nosotros tenemos un video en los que hablamos precisamente de cuál es el principio de los focos críticos, que precisamente se trata de fijarse en aquellos accidentes que son más graves en términos de consecuencia y en términos de gravedad, que son más críticos. ¿Ya? ¿Cuál sería? Ya tenemos el número 1. ¿Cuál sería el número 2? ¿Qué creen ustedes? O sea, lo que viene después es la responsabilidad civil y penal. No sé cómo habrán sido los... Ya, si ese sería te tocó ir a juicio. Ese sería el segundo miedo más importante. Sí, te lo dicen harto cuando uno está estudiando, te lo mencionan hartas veces, te lo dicen un montón. De hecho, cuando empecé a estudiar supe de gente que se había ido al enterarse de esto. Claro, hay Este gente que tipo de desiste de la responsabilidad, carrera. que deja de estudiar, o sea, no sé, de 47 alumnos, al final terminamos 3 al mismo tiempo y quedaron así un par atrás. O sea, hay mucha gente a la que se termina yendo de la carrera por este problema, por este miedo que hay, este temor. ¿Y por qué ustedes no se fueron?
Esa es la pregunta. Yo porque básicamente he leído los decretos y leyes y siempre la responsabilidad apunta al empleador. O sea, ¿Ya? siempre hace referencia al empleador. El empleador debe proteger eficazmente la vida y salud del trabajador. Ya. El empleador debe entregar los elementos de protección personal. Claro. O sea, no nos Como dice el responsabilizamos nosotros. prevencionista. Ya no, pero sin perjuicio de eso, hay que entender que de igual forma, si nosotros nos ponemos... O sea, a ver, nosotros tenemos que estar preparados para poder lidiar con este tipo de situaciones, creo yo. O sea, no podemos no saber lidiar con situaciones como esta. Claro. ¿Por qué? Porque no podemos tampoco controlar el que un trabajador se caiga de 1 metro de altura, se pegue en la cabeza y se mate. Claro. Sin perjuicio que tú hayas tomado todas las medidas de prevención, ¿cachai? Ahora, ¿realmente hay prevencionistas presos o no? Obviamente por responsabilidades civiles y penales. No lo sé. ¿Han sabido alguna vez de un caso? Yo fui a una capacitación, como te dije, de un abogado laboral Ya. que dijo que el prevencionista nunca se va preso. Ya. No hay prevencionistas presos. Supervisores sí. Bueno, mira, yo lo que sé de abogados también, Ajá. he ido a muchos seminarios porque es como bien morboso en parte, pero si tú, por ejemplo, haces una capacitación de responsabilidad civil y penales, llegan casi todos los prevencionistas. Sí. Sí. Por lo mismo, porque en parte es un poco morboso, pero por otro lado es bien interesante, digamos. ¿Ya? Ahora, de todas las veces que yo he ido, muchos establecen que si bien es cierto, podría llegar a tener responsabilidad el experto en prevención, estas responsabilidades penales propiamente tal, porque las civiles por lo general las asume la empresa, ya como entidad, digamos, las civiles es plata, son obligaciones pecuniarias, pero lo que es la responsabilidad penal de que tú te vayas a la cárcel es cuando tú, ya sea por acción u omisión, hubo dolo, es decir, hubo una intención de generar daño a otra persona. Es decir, yo a un trabajador le digo, oye, súbete a ese andamio, yo sé que ese andamio es peligroso, pero súbete igual y haz la pega. El tema es que el prevencionista no es quien da esa orden. No. Claro. Esa orden la da comúnmente un supervisor, Capataz. un capataz, el administrador de contratos, Claro. el gerente de operaciones, el gerente de planta, gerente de producción, qué sé yo. Pero el prevencionista no está ahí en la organización para hacer eso. No. Quizás por eso es que no ha pasado, yo por lo menos que yo sepa, no hay expertos en prevención de riesgos presos hoy día, por ejemplo, por responsabilidad Bueno, civil y sí, penal. Claro, yo recuerdo a nosotros en el instituto igual nos mandaban así como informativos, correos del tema de minería y salía al baile el prevencionista, o sea, salía el representante legal, el prevencionista, que iban así como a entrar en investigación. Ahora, si había resultado de cárcel efectiva, no desconozco. Ya. Ahí ya llegaba hasta ahí, pero sí los mencionaban en los accidentes de minería. Sí, por supuesto, de hecho hay expertos en prevención, en el diario formalizado, etcétera. Pero que efectivamente que estén cumpliendo cárcel efectiva, hasta el momento tengo entendido que no sé si no se ha dado, pero si se ha dado han sido casos, pero muy aislados, Claro. como diría el... Bueno, el ministro hay de del todas Interior. maneras, si los suscriptores tienen alguna información, Claro, eso- algún eso link, sería alguna súper noticia, importante. sería bueno que nos aportaran con eso. Exacto, exacto. Ya, ¿qué otra cosa más? Pánico escénico. ¿Ese Sería era el bueno hablar al tercero? tiro. Sería, Sí, es que yo he visto harto pánico escénico en mi vida, o sea... Cuénteme, por favor, cuál es su... No, mira, cuando era estudiante lo vi hartos compañeros así como paralizados, pero que como que ya con el ejercicio se iban soltando y se les iba pasando. Nunca vi ninguno que se quedara completamente paralizado, ¿no? Pero, ¿cómo paralizado en qué, po? O sea, salir adelante y no poder decir nada, o sea, quedarse en silencio. Pero tartamudear. cuando están haciendo qué, una Una charla, charla, una reunión? capacitación. Ya. Era más con las charlas, las disertaciones, las capacitaciones donde yo veía gente más afectada. Ya. Que en las reuniones como tal. Ya, Pero la mayoría de los que vi que trabajaron harto en eso y van como adueñándose del tema, como que lo lograban después, al final.
Ya. Nunca he visto ninguno que simplemente no lo puede hacer. No. ¿Usted, don Camilo? O sea, sí, igual hay casos cuando uno estudiaba, veía gente que se quedaba paralizada. Pero usted no le... No, yo no. ¿No? No, cuando tengo que prepararme bien, sí. O sea, dominar el tema Sí. para no tener esas pausas y quedar Ya. Sí, en claro. blanco. Pero de igual forma sigue siendo uno de los miedos más recurrentes. Bueno, porque yo creo que principalmente el experto en prevención, una de sus herramientas de trabajo es hacer capacitaciones. Claro. Claro. O sea, un experto que no pueda hacer capacitaciones, que tenga pánico escénico, yo creo que lisa y llanamente no puede ser O experto sea, en yo, prevención. yo creo que cuando uno parte recién es difícil hacer capacitaciones, te salen muletillas, uno dice muchas Sí. cosas, o de repente, no sé, a mí alguna vez me pasó así como de, ¿qué estaba hablando? Así está, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero yo creo que la práctica es la que ayuda un montón a mejorar esas cosas, y como dice Camilo igual, o sea, Prepararse. bien en el prepararse, tema. claro, si Sí. tú eres el dueño del tema, si lo es tuyo, ahí como que fluye mucho mejor todavía. Exacto. Claro. O sea, una recomendación sería básicamente, si no estás preparado, mejor No lo hagas. no hacerla y... Claro, porque va a quedar paralizado o así. Exacto. Estupideces. Exacto. Bueno, a mí, yo Su experiencia. tengo una experiencia que fue muy divertida. Fue hace, yo diría, unos 5 años atrás. De una chica, igual era practicante. Ah, Si me estás viendo, no te eres enojes. tú. No te enojes. Pero era una chica que, llegamos, era una empresa que nosotros atendíamos, constructora también, y llegamos a las 8 de la mañana, le di 2 semanas para que se preparara, y preparara una charla de 5 minutos, que igual estamos hablando de una charla cortita, Ujú. ¿ya? De 5 minutos, ya 8 de la mañana, 100 viejitos que igual eran complicados esos caballeros porque trabajaban en plataformas elevadoras, ¿ya? Y manejaban muy bien, era una obra a mano calificada. Entonces, esta chica subió a la tarima porque más encima tenían una tarima para hacer la capacitación. Y yo con otra colega estábamos abajo esperando que ella diese su capacitación. Yo di las palabras de inicio y ahora los dejo con la chica esta. Se sube la chica y con harta pachorra. Ya, chiquillos, hoy día vamos a hablar de... Y quedó pero paralizada, así como... como un 2, 3 momia, y ahí quedó. Claro. Y yo la miraba, no sabía qué hacer, pues, y bueno, les dije a los chicos, a todos los que estaban ahí en la charla, las disculpas por los problemas técnicos y di la charla yo ese día. Yo dije, chuta, esta cuestión tendrá que solucionarla, po. O sea, Claro. en su práctica tiene que mejorarlo. Y no sé, le dimos 4 oportunidades y las 4 quedó paralizada exactamente igual. Era tanto así que ya la tercera vez yo dije, bueno, esta vez lo va a lograr. Claro. No lo logró y lamentablemente, como los trabajadores se daban el dato de que ella se quedaba en blanco, en la tercera charla ya eran aproximadamente como 300 trabajadores que venían de otras empresas subcontratistas Ya. a ver cómo la prevencionista se quedaba paralizada. Eso es muy cruel. Es súper muy cruel, pero el no, morbo no es puede. propio del ser humano, lamentablemente. Entonces yo ahí, pucha, siento de repente que la anduvimos embarrando más que solucionar el problema. Pero yo Claro. siento que claro, o sea, la universidad, el instituto es para eso, pues, es para que tú logres superar eso. Entonces, ahí iríamos con los 3 miedos, ¿verdad? Claro, vamos con 3. Sí, con sí, 3. tres. ¿Cuál, Fatal. dijimos que eran 5. ¿Cuál nos falta? Camilo. Discriminación. Pero, en este ámbito se refiere al tema de la ingeniería, o sea, de los estudios. Claro. Ya, Cuando trabajamos con constructores civiles o ingenieros civiles, ya. que muchas veces dicen que la ingeniería en prevención es inventada. Claro, no que- existe. Que no Ya. existe la ingeniería en prevención. ¿Qué opinan ahí ustedes, chicos? Camilo. ¿Les da rabia o no les da rabia?
¿Les molesta o no les Es molesta? que yo creo que hay mucha ingeniería inventada. De partida partamos Ya, ahí. pero por tus palabras significa que prevención es inventado. O sea, no es que es necesario. Pues. De hecho, si existe un organismo fiscalizador como la Ceremi, no puede ser una carrera inventada. Claro. De hecho, la seguridad ocupacional está a nivel mundial. Exacto. Entonces, Ahora, no podemos decir lo mismo de ingeniería comercial, que es reconocida acá en Chile solamente. Claro. Entonces, Sin ofender a los... claro, A los- sin sí, ofender. ojo. Que vayan a ser ingenieros comerciales, o sea, Sí. todos tienen su mérito, ¿verdad? Mira, yo creo que ahí lo que nosotros tenemos o sea, la manera como yo pienso es que hay muchos egos en todo el ámbito profesional, porque también pasa con otra ingeniería, o sea, con la ingeniería ambiental, con la Claro. ingeniería comercial, Pasa etcétera. hasta en la salud, con los Exacto. médicos, los TENS, pasa Claro, que... los enfermeros discriminan a los técnicos en la enfermería. Claro. Efectivamente. Claro. Yo creo que en la medida que uno haga el trabajo de la mejor manera posible, lo que yo siempre digo, sacar el mejor yo, lo mejor que tú puedas sacar de ti, con todas tus limitaciones, con todos tus talentos, yo creo que hay que sentirse orgulloso de la profesión que elegiste, si es que te gusta, obviamente. Yo siempre he creído que uno cuando hace la profesión y le gusta, a uno lo van a mirar como un buen profesional independientemente de la carrera que haya estudiado. Lo que sí me pasa, que me da mucha pena de repente, es que veo muchos profesionales que no les gusta su carrera y que están por estar, digamos, en la carrera, es decir, no los llena y no hacen las cosas como tienen que ser. Es decir, no se preocupan de, oye, si en esta capacitación lo hice más o menos, después lo voy a mejorar. Oye, estuve en una reunión y me dijeron el concepto, no sé, el GEMA. ¿Qué significa el GEMA? Lo voy a buscar, lo voy a googlear, ¿me entienden? Ujú. Cuando a uno le gusta, siento que uno lo hace con goce y saca lo mejor de sí y hace que de que la gente vea que en ti hay un buen profesional. El problema es que en el momento en que la carrera se puso de moda, porque digámoslo, la Sí. carrera se puso de moda en algún momento, Ujú. todo a estudiar prevención de riesgo. Y hoy día hay tal nivel o tal cantidad de trabajadores de prevencionistas que no les gusta la carrera y que están haciéndolo por quizás no hacer otra cosa nomás, que eso se proyecta, creo yo. Sí. Pero eso es lo que yo creo. ¿Ya? Porque he visto muchos prevencionistas en ese estatus. Sí, yo lo veo en la falta de conocimiento, igual, o sea, conceptos básicos de la prevención que desconocen profesionales que estudiaron. Que eso va Ahí yo creo que sí. se Y nota que uno, mucho, se y nota que uno mucho que- esperaría que eso lo sepan. Claro. No, Ahí- y ahí- además que va un tema de motivación, o sea, si no te gusta, no te vayas a interiorizar en los temas, no te vayas a acordar de Por todas las eso, cosas. a eso oye, que si no se interiorizan en los temas es porque no les interesa Claro. básicamente. Exacto. O sea, hay leyes y decretos que deberíamos manejar todos los expertos, que son el 594, la ley 16.744, y Exacto. que no lo conocen algunos expertos. Efectivamente. Y eso hace que muchos digan que prevención es una ingeniería inventada. Así que no hacemos nada. Exacto. Qué feo. Bueno, mira, hagamos lo siguiente. Dejémosle a nuestros suscriptores que nos digan cuáles son los temores o los miedos más importantes que ustedes tienen como expertos en prevención, gente que le gusta el tema de la seguridad, porque este canal no es tan solo para prevencionistas, sino que para todo aquel que se interese por las temáticas de seguridad. Bien, yo creo que con esto podemos dar por terminado el programa de hoy día. Les pido por favor, si te gustó el video, danos un like, compártenos en redes sociales para que lleguemos ¿verdad? a mayor cantidad de personas y desde acá nos despedimos. Muchas gracias. Chao. Chao.